Todos los coches chinos tienen exactamente el mismo problema. Cuidado, hay que tener una conversación bastante larga sobre esto y bastante detallada porque es verdad, pero a medias, o más bien con matices, pero además hay algo que está cambiando muchísimo. Vamos a ir por partes, este va a ser un podcast creo que bastante interesante, bastante sustancioso. Bienvenidos a De Copiloto con Carlos González. Ya sabéis que este podcast lo podéis consumir tanto en YouTube como en Spotify. Y vamos a hablar efectivamente de que todos los coches eléctricos tienen el mismo problema, y es que los chinos, cuidado, vamos a ir matizando, ¿vale? Pero los chinos no saben hacer buenos chasis y los coches eléctricos que sí son buenos en la conducción son europeos. Vale, esa es la afirmación genérica con la que te vas a encontrar en general. Eso es lo que casi cualquier probador de coches te va a decir más o menos de una forma generalizada, y eso es la experiencia que tú mismo vas a tener si coges un coche europeo y coges un coche chino equivalente. Bien, vamos a matizar muchísimo. ¿Por qué? Bueno, hay que remontarnos a una historia bastante lejana, ¿no? Desde hace muchos años la industria del vehículo eléctrico en China se ha venido configurando de una manera muy particular. En realidad, la industria del vehículo en general, la industria del automóvil en general. ¿Cómo lo han hecho? Lo hicieron con una política muy proteccionista. La forma en la que un fabricante occidental podía ir a China a fabricar, y claro, dos cositas atractivas, les resultaba mucho más barato fabricar en China para exportar si es que querían hacerlo. Ahí está el Cupra Tabascan, que se dio de bruces con un problema, pero ahí están otros muchos modelos que les ha ocurrido algo parecido recientemente, y también les resultaba muy atractivo. ¿Por qué? Pues porque China es un mercado inmenso y durante muchos años en China se hacían, hablando en plata, coches de mierda. Entonces, que llegase cualquier marca occidental con uno de sus coches era como ¡wow! Espectacular, ¿no? Y funcionaban a nivel comercial increíble. Bien, pues China lo que hizo fue decir, vale, aquí que venga el que quiera, pero tiene que asociarse con una marca local. Así tenemos uniones, pues de, yo qué sé, Volkswagen con FAW, y cosas de este tipo, Volkswagen con SAIC, en fin, un montón de asociaciones, Toyota con FAW, asociaciones entre marcas. Bueno, Toyota en concreto es asiática, ¿vale? Pero creo que nos entendemos. Tenemos un montón de asociaciones entre marcas tradicionales, ya no solo occidentales, y marcas chinas o compañías chinas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los chinos son muy listos y cogieron y dijeron, vamos a dejar de copiar por copiar, de una forma burda y mala, porque hacían coches que eran copias malas de los coches de marcas tradicionales, y vamos a aprender de ellos. Así es como han ido aprendiendo una barbaridad sobre cómo los europeos hacen los coches, y efectivamente hemos llegado a un punto en el que las cosas como son, y el que lo niegue, pues la verdad es que no sé por qué lo niega, porque es mentira. Hemos llegado a un punto en el que los coches chinos tienen más equipamiento, mejores acabados, una calidad de construcción equivalente o incluso mejor en muchos casos, y encima pues son más económicos, ¿no? Coches en general mejores. Pero es verdad que los coches eléctricos chinos siguen pecando todos ellos, y para los que me estáis solo escuchando y no viendo, he hecho unas comillas, pues siguen pecando todos ellos exactamente lo mismo, ¿no? Son malos de lo mismo. ¿De qué? De la conducción, de la configuración de chasis, de dirección, de suspensión, de, en fin, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Cuidado, esto está cambiando. Esto es una afirmación que podemos aceptar en los términos más generales, pero es algo que está cambiando. Lo primero que hay que matizar es que no es que los coches eléctricos sean malos a nivel de chasis, sino que es verdad que el gusto del conductor chino es distinto al gusto del conductor europeo. En Europa, tanto por gusto como por el tipo de carreteras, etcétera, nos gustan en general coches que sean más rígidos, más duros, que contengan más los balanceos de la carrocería en curva, y que nos transmitan más de qué es lo que está ocurriendo en las ruedas delanteras, ¿no? Coches más comunicativos y coches pues con un talado, digamos, más deportivo, fenomenal. Y en China, sin embargo, el gusto es distinto. Tienen los coches bajo un prisma más
funcional, más práctico, más de instrumento, de herramienta, ¿vale? No algo tan pasional, tan emocional, etc. Y hacen coches que tiran muchísimo más hacia unos tactos confortables. Es decir, coches con una dirección más blandita, coches con un chasis más blandito, coches que balancean más, coches que son como una sensación más de movimiento de barco, ¿no? Por decirlo de algún modo. Coches que, por cierto, me recuerdan mucho al ajuste de chasis de Volvo. Volvo siempre ha tendido hacia chasis menos rígidos con respecto a BMW, a Audi, a Mercedes-Benz, y hacían coches que eran más comodones, más, pues eso, más blanditos, más suaves, pero también menos efectivos en curva y menos comunicativos a nivel de lo que está ocurriendo en el eje delantero. Me está poniendo bastante nervioso este coche porque pita constantemente con avisos de todo tipo y los desactivas, pero vuelven a aparecer, etcétera, así que espero que no se estén molestando en el podcast, si no limpiaré el audio de todas formas. Bien, paréntesis hecho, esta es la situación real. Allí en China se valora un tipo de conducción, un estilo de conducción distinto, pero también es verdad que todo ese know-how, todo ese conocimiento que tienen las marcas tradicionales, pues no lo tienen las marcas chinas y no hacen coches con una calidad tan alta a nivel de conducción. Sin embargo, esto poco a poco está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Bueno, pues porque estamos viendo cómo la relación entre marcas chinas y marcas europeas está evolucionando muchísimo. Durante años, claramente, los chinos han absorbido de los occidentales y los tradicionales en general. De repente se plantea la carrera por el coche eléctrico y es de allí de donde salen los mayores avances tecnológicos y el mayor desarrollo tecnológico, así que ahora son las tradicionales las que están bebiendo de cómo se hacen los coches eléctricos en China, cómo se hacen las baterías, cómo se hacen los BMS, todo este tipo de componentes que tienen los coches eléctricos, así que la relación está cambiando, pero es que además, mientras que antes los tradicionales eran los que buscaban meterse en China y por lo tanto tenían que gestionar ese tipo de asociaciones junto con marcas chinas, pues ahora estamos viendo cómo las marcas chinas están viendo saturado el mercado doméstico, el mercado chino, y están saliendo a exportar, ¿no? Marcas como BYD, que BYD, por ejemplo, donde más crece es precisamente en el extranjero. En China parece que se han quedado atascados, han hecho tope, ¿no? Por decirlo de algún modo. O, por ejemplo, la operación de Leapmotor, que ha sido comprada parcialmente para la expansión internacional, para la comercialización de su marca fuera de cualquier otro mercado que no sea China, de la mano de Stellantis, etcétera. Bueno, pues estamos viendo este tipo de movimientos, ¿no? Entonces la relación entre las marcas está cambiando. Esto está llevando a que, por un lado, las marcas chinas estén especializándose, por ejemplo, en Europa, ¿no? Estamos viendo que antes operaban haciendo sus coches en China y enviándolos a Europa de una manera un poco, ¿no? Como un mero envío, una mera exportación, y estamos viendo cómo poco a poco están estableciendo bases estratégicas en Europa, centros de diseño, porque los chinos pues, históricamente no han sido muy buenos diseñadores para el gusto occidental, y también centros de mecánica y dinámica. En Europa, por ejemplo, o en los Estados Unidos, donde tienen equipos europeos, donde tienen equipos occidentales, me voy a centrar en el europeo porque es lo que nos toca más de lleno, pero donde tienen equipos humanos europeos que entienden sobre diseño al gusto europeo, sobre configuración de chasis al gusto europeo, y hay un caso muy concreto que me parece un petardazo para poder comentar. Mira, Leapmotor, ¿vale? Una startup china, una marca china relativamente chiquitita y relativamente nueva, que hace coches eléctricos con un enfoque muy de ofrecerte lo máximo posible por cada euro que pagas, ¿no? Es decir, son coches que en realidad tienen unas buenas calidades, una buena construcción, una buena tecnología, etcétera, pero son coches que no regalan nada. O sea, quiero decir, no son coches con el interior más vistoso, la combinación de materiales más espectacular. No, es un coche práctico, funcional, con buena tecnología a nivel de hardware y de software, y sobre todo económicos. Bien, pues llegan a un acuerdo con Stellantis que configuran la compañía internacional, quedándose Stellantis el 51%, es decir, el control mayoritario, y por lo tanto Stellantis se encarga de vender los coches de Leapmotor fuera de Europa. Bien, llega el Leapmotor C10, básicamente, por decirlo de una manera corta,
Cogen el coche, lo sacan de China, lo venden en Europa, chimpún, se acabó, no le hacen gran cosa, ¿no? Llega el Leapmotor B10 y empiezan a meter mano, un poquito, un ajuste en el motor eléctrico, un fraletero que el coche no tenía en China, pues es bastante feo y cutre, pero le configuran uno para que por lo menos lo tenga y entonces lo venden así en Europa, y llega el Leapmotor B05 y la cosa cambia completamente. ¿Por qué? Pues porque cogen el coche en Stellantis y no solo eligen de manera conjunta con los chinos una configuración idónea de batería, de motor, etcétera, sino que además se ponen a meterle mano al chasis. Tengo un artículo publicado en tescoches.es en el que te explico con mucho más detalle, porque esto hay que mirarlo bien documentado, pero le meten mano a nivel de amortiguadores, a nivel de frenos, a nivel de dirección, le meten mano, pero bien, ¿eh? Y además, ¿quién le mete mano? Le mete mano a Alfa Romeo. Al fin y al cabo, de verdad, podremos decir lo que queramos en algunos aspectos concretos de Stellantis, pero Stellantis tiene una estructura que es espectacular, tiene un equipo humano que es espectacular, es decir, tienen posibilidades de hacer mucha cosa. Leapmotor tiene mucho que enseñar a Stellantis en cuanto a coches eléctricos, pero en otros sentidos Stellantis tiene un conocimiento, tiene un bagaje, tiene un recorrido que obviamente en Leapmotor no existe. Y llegamos a la presentación internacional del Leapmotor B05, allí en Alemania hace no demasiado tiempo, en junio si no me equivoco. Nos, entre comillas, venden la moto con que, oye, cuidado el coche a nivel de conducción, tal, y uno siempre, pues bueno, yo por lo menos tiendo a ser escéptico, ¿no? Y a decir, bueno, ya veremos a ver con qué nos encontramos. Vamos a verlo. Hemos escuchado muchas palabras, vamos a ver qué es esto. Y lo cojo y digo, ojo, cuidadito con lo bien que va esto. No es un Golf GTI, no es un Golf R, ni pretende serlo, pero es un coche que efectivamente se nota ahí muchísimo la mano europea a nivel de comportamiento dinámico. Y es un coche que va, que afeita, como diría mi padre. Entonces estamos viendo cómo esto está cambiando. El mismo coche en el que voy, que por cierto es un GAC Aion V, yo estoy haciendo últimamente la coña de GAC Aion V porque me hace gracia, pues a lo mejor a ti no te hace gracia, pues yo me lo paso bien, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues este coche que viene a España con una red de soporte que todavía está desarrollándose, tal, es decir, es un proyecto todavía muy chiquitito, muy embrionario aquí en España. Bueno, pues este coche, yo estoy alucinando, estoy realmente alucinando, ¿eh? Por fuera es un coche, bajo mi punto de vista, cero atractivo, GAC llega nueva y está, digamos, un poco en pañales, y el coche también a nivel de comportamiento dinámico va realmente muy bien. Es verdad que por norma general seguimos encontrándonos con que el ajuste de chasis de la inmensa mayoría de los coches eléctricos chinos pues es efectivamente muy poquito depurada. Son coches que desde luego que cumplen para el 99% de los usuarios, porque son coches cómodos, son coches blanditos, son coches dóciles, son coches con un buen comportamiento en general, pero no suelen acercarse a la excelencia a nivel de comportamiento dinámico de la manera en que lo hacen los coches de marcas tradicionales. Os voy a poner otro ejemplo súper claro y tenéis un vídeo de kilómetro 77 en el que hay una comparativa que me parece súper interesante. Yo tengo el Fiat Grande Panda, dentro del segmento está un coche que técnicamente es más interesante como eléctrico, que es el BYD Dolphin Surf. El comportamiento dinámico del Fiat Grande Panda es mucho mejor que el del BYD Dolphin Surf. Sin embargo, la batería es mejor, la eficiencia es mejor, en un montón de cosas es mejor el BYD Dolphin Surf, porque es un coche eléctrico chino y se nota. Y en todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, el BYD Dolphin Surf le da sopas con ondas a mi coche, el Fiat Grande Panda. Sin embargo, a nivel de comportamiento dinámico, va muy bien el Fiat Grande Panda. Y es verdad que cuando haces una prueba técnica de conducción, se nota. Y cuando lo utilizas en el día a día, se nota. Son cosas que son difíciles de cuantificar, de medir, de explicar, pero son cosas que cuando tú conduces un coche, se notan. Y a día de hoy, las marcas de coches eléctricos chinas, en el sentido más amplio, en su amplia mayoría, siguen estando por detrás de las marcas tradicionales en sus capacidades
para desarrollar chasis y para configurar un buen comportamiento dinámico. Cosa que con el tiempo vamos a ver cómo se va a ir diluyendo, sin ningún tipo de duda. Los chinos, hay algo excelente que tienen, algo que es quizás su mayor valor, y es que trabajan a nivel cultural de una manera radicalmente distinta. Nos están enseñando a trabajar con capacidad de cambio, con capacidad de evolución, con capacidad de adaptación y con una humildad extraordinaria. Lo he hablado muchas veces, pero creo que esto es interesante recordarlo para quien no lo haya visto o no lo haya oído nunca. Yo me acuerdo, se me quedó muy fijado en la cabeza cuando estuve en la presentación del BYD Atto 2, la versión previa a la Comfort, es decir, antes de que introdujeran la gama, la batería grande, la versión de mayor potencia. En esa presentación, que fue en enero del 25, yo diría, de 2025, no lo recuerdo bien, bueno, pues en esa presentación estuvimos probando el coche, tuvimos la rueda de prensa típica, ¿no? En la que te cuentan, esto tiene el coche, esto, pim, pam, no sé qué, te lo enseñan todo. Vale, pues después estuvimos comiendo, como suele ser habitual, comemos o antes o después de que nos cuenten el coche, y dio la casualidad de que yo estuve sentado en la mesa con, no sé si 2 o 3 personas del equipo de BYD China. Bien, pues en esa comida nos preguntaron con una hoja en la mano, con una libreta y con un bolígrafo, a mí es que me lo preguntaron personalmente, y en esa mesa estaba sentado también Lars Hoffmann y no me acuerdo quiénes más estábamos sentados. Bueno, pues nos preguntaron específicamente qué no te ha gustado del coche, qué cambiarías del coche, qué mejorarías del coche, es decir, fueron a que les dijéramos específicamente las cosas negativas del coche. Cosa que me ha ocurrido años atrás en presentaciones concretas de marcas reconocidas que me han preguntado, ¿qué te parece el coche? Y dices, a lo mejor la sensación del pedal de freno podría ser un poquito más mordiente, ¿no? Más directa, más tal. Y te miran como diciendo, ya, muy bien. Como con un cierto disgusto, un cierto enfado, ¿no? A nivel cultural, los chinos funcionan escuchando muchísimo qué es lo que tienen que mejorar, pero es que lo importante no es que proyecten la imagen de, no, escuchamos, anotamos, no, tomamos ideas, no. Lo importante es que, por ejemplo, en BYD, lo destaco puntualmente de esta marca porque he hecho más seguimiento, lo he tenido más de cerca, ¿no? En BYD nos hemos quejado de que el coche no tenía fraletero, pum, te meten uno y te lo hacen grande. Nos hemos quejado de que el coche no tenía tracción trasera, sino que tenía la tracción en el eje delantero, pum, lo cambian y le meten la tracción en el eje trasero. Nos hemos quejado de que la tapa de carga estaba delante, la meten detrás haciendo todo el cambio del sistema eléctrico. Y así, con un montón de cosas, como la integración, por ejemplo, de Google Maps, etcétera, un montón de cosas que hemos ido reportando, de las que nos hemos ido quejando, y rápidamente las han ido cambiando, las han ido mejorando. Escuchando las quejas, críticas y sugerencias, tanto de la prensa especializada como de los usuarios, etc. Entonces, a día de hoy, insisto, a nivel de comportamiento dinámico, las marcas tradicionales siguen teniendo la capacidad de hacer coches objetivamente superiores o más bien objetivamente mejores desde el plano más técnico. Otra cosa es que a ti te gusten coches más blandos o te gusten coches más deportivos, ¿no? Pero son capaces de hacer mejores coches. Pero esto está cambiando ya en algunas marcas y esto es algo que va a cambiar muy rápidamente. Así que es verdad que las distancias que hay entre una marca china y una marca tradicional, en los puntos en los que las marcas chinas estaban perdiendo la batalla, se están reduciendo. También te digo, hay cosas que comentar porque es verdad que las marcas chinas han tenido el problema del comportamiento dinámico. Lo están mejorando y esto es algo que va a cambiar dentro de muy poco tiempo y lo tengo clarísimo. Las marcas chinas han tenido el problema de la red de talleres, la red de soporte, la atención al cliente en general. Y poco a poco está cambiando también y dentro de poco no notaremos diferencias entre una marca china y una marca tradicional casi con toda seguridad, salvo las que siguen haciendo de su capa un sallo y siguen haciendo las cosas mal, ya casi que por capricho, como MG. A partir de ahí, también hay que tener en cuenta que hay otras diferencias en las que se están reduciendo distancias. Las marcas chinas han tenido el dominio, el control absoluto, madre mía, vaya gapazo la acabo de echar sin querer al coche. Las marcas chinas han tenido el control absoluto del desarrollo tecnológico y poco a poco estamos viendo cómo por fin la industria europea está desarrollándose y estamos teniendo
fábricas de baterías europeas y fábricas de componentes en general que son críticos para el desarrollo del coche eléctrico, ¿no? Bien, a partir, porque es que ha pegado un acelerón en esta moto y me ha engañado, me ha hecho creer que teníamos que echar hacia adelante. Susto, susto a muerte, solo susto. Bien, pues todo esto estamos viendo que también está cambiando porque mirad cómo de repente ha llegado un Mercedes CLA con una tecnología que está a la altura de los chinos o es superior, ¿no? Un BMW iX3 que está a la altura de los chinos o es superior, es decir, las marcas europeas se están poniendo las pilas en la parte que les corresponde también. Bien, me gustaría comentar un detalle, donde estamos viendo también una carrera en la que los chinos se están quedando atrás y ojalá que esto cambie pronto, es en términos de eficiencia. Yo lo he dicho 1.000.000 de veces. En términos de eficiencia está Tesla y luego todo lo demás. Bien, pues estamos viendo cómo están llegando coches concretos como el Mercedes CLA, destaca por eficiencia, el Renault Twingo, destaca por eficiencia, ahora el Audi A2 e-tron, destaca por eficiencia. Los europeos se están poniendo las pilas de una manera muy seria en el apartado de la eficiencia y de hecho están logrando grandes cosas. Y mientras tanto, las marcas chinas parece que no espabilan en este sentido, no están ofreciendo una mejora significativa en términos de eficiencia. Hay que tener en cuenta también que para los chinos meter una batería más grande es muy barato. Sin embargo, para los europeos meter una batería más grande es muy caro. ¿Por qué? Porque no tienen el dominio de la cadena de suministro. Ellos no fabrican, en su más amplia mayoría, no fabrican baterías y además tienen que depender de las marcas chinas y con precios pues, menos atractivos que los que tienen en la relación entre marca china y marca china, ¿no? Entonces, es verdad que eso condiciona mucho al desarrollo de los coches eléctricos chinos. Ellos no tienen tanto interés, tanta prisa, tanta necesidad, ¿no? Por el hecho de mejorar la eficiencia y sin embargo las marcas europeas pues sí que les va un poco la vida en ello. La cuestión es que una cosa es lo que le importa a la marca, la eficiencia, y otra cosa es lo que le importa al cliente final. Hay mucha gente que se va a Tesla y solo piensa en Tesla precisamente porque son coches eléctricos mucho más eficientes que cualquier otra opción. En fin, creo que esto es interesante, la brecha, las diferentes brechas que existen y diferencias entre las marcas tradicionales y chinas y cómo esas diferencias se están resolviendo, ¿no? Cómo el mercado o el sector está evolucionando de una manera bastante llamativa, la verdad, bastante llamativa e interesante. Yo quiero saber tu opinión, que me la dejes en comentarios. Creo que hay un debate muy sano en todo esto, así que me gustaría leerte, voy a estar leyendo los comentarios. En fin, si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.